Hola chicos, feliz día. Hoy continuaremos con el tema número 4, Introducción a la estructura de las plantas, órganos vegetales. Hoy nos vamos a enfocar en la raíz y la hoja. La raíz. Este es un órgano de fijación y absorción que en ocasiones cumple funciones de reserva. Su crecimiento está determinado por las condiciones hídricas del suelo. Esto quiere decir que mientras mayor cantidad de agua presente el suelo, menor serán las ramificaciones de los árboles y plantas que consigamos en ese espacio, mientras que a menor cantidad de agua, mayor ramificaciones. Existen dos modelos básicos de crecimiento radicular en base a este esquema. Crecimiento fasciculado con varias raíces dispersas y de poca profundidad, y crecimiento axonomorfo, que presenta una raíz principal, raíces secundarias y pelos radicales. Adicionalmente, la raíz se caracteriza por ser un órgano desprovisto de estomas. Esto quiere decir que no presenta poros que permiten el intercambio gaseoso entre su medio externo y su medio interno. Esto no quiere decir que las raíces no necesiten de aire para poder subsistir. Se forman pequeñas cápsulas dentro de la tierra que permiten este intercambio gaseoso. También las raíces producen zonas meristemáticas de crecimiento que permite la reproducción vegetativa, denominadas yemas. Por su parte, las raíces presentan una reacción positiva a la gravedad. Este fenómeno se denomina como geotropismo. Como podemos observar en esta imagen, tenemos el modelo de crecimiento radicular axonomorfo o pivotante, y en este otro extremo, el crecimiento radicular fasciculado. Como podemos observar, el crecimiento axonomorfo presenta una raíz principal con raíces secundarias y raíces terciarias. Las raíces secundarias aparecen del tejido meristemático lateral, que se diferencia y forma estas protuberancias hasta convertirse en las raíces secundarias. El crecimiento radicular axonomorfo permite a la planta explorar la profundidad en busca de agua y minerales y presenta tanto una mayor longitud en la raíz como en el vástago. Por su parte, el crecimiento radicular fasciculado se caracteriza por una desaparición temprana de la radícula. Esto hace que posteriormente aparezcan raíces adventicias de crecimiento abrupto del tallo. Las plantas con crecimiento fasciculado se caracterizan porque no presentan gran profundidad en sus raíces y sus vástagos tampoco son muy largos. Sus tallos usualmente son herbáceos. Las ventajas que le ofrece este tipo de raíces a las plantas es que pueden absorber el agua antes de que se evapore, al estar en contacto con el suelo. Este tipo de raíces la podemos conseguir en monocotiledóneas como las gramíneas y en plantas que habitan zonas desérticas. La primera raíz que surge luego del proceso de germinación de la semilla se denomina como radícula. Esta es la raíz primaria y surge del meristema radical del embrión. Se caracteriza por presentar pelos radicales, sus nudos están ausentes y presenta un tejido protector denominado cofia o pilorriza. La radícula permanece viva en las plantas con crecimiento axonomorfo hasta convertirse en la raíz principal de la planta, mientras que en plantas con el modelo de crecimiento fasciculado, la raíz principal o radícula muere en los primeros estadios de vida de la planta y posteriormente es sustituida por una serie de raíces adventicias que crecen de forma abrupta del tallo. La raíz como órgano tiene dos funciones básicas. La primera es la fijación de la planta al sustrato y la segunda es la absorción de agua y nutrientes. El desplazamiento de agua en el cuerpo de la planta ocurre en tres pasos. El primero se denomina presión radicular. Este proceso ocurre cuando el tejido radicular de los pelos radicales se encuentran bajo una diferencia de concentración entre el medio intracelular y el medio extracelular. Como el medio intracelular presenta mayor cantidad de soluto, el agua tiende a moverse hacia el interior de la célula, atravesando la endodermis por vía simplástica. Este fenómeno se denomina como ósmosis. Luego de que el agua ha ingresado al tejido vascular, comienza la segunda etapa, denominada tensión-cohesión,
En este proceso, las moléculas de agua sienten una fuerte atracción entre ellas. Este fenómeno se denomina como cohesión. Del mismo modo, las moléculas de agua se sienten fuertemente atraídas al vaso conductor que las transporta, en un fenómeno denominado adhesión. Debido a que los vasos conductores que transportan el agua son muy estrechos, los fenómenos de adhesión y cohesión se intensifican, por lo que el agua comienza a ascender debido al efecto de capilaridad. La tercera etapa de este proceso se denomina transpiración y ocurre cuando la radiación solar es tan fuerte que comienza a evaporar el agua que podemos conseguir en el mesófilo de las hojas. Por cada molécula de agua que es liberada a través de los estomas de las hojas, una nueva molécula que se encuentra dentro de los tejidos aún se siente fuertemente atraída a esta. En este sentido, cada molécula de agua que sale de la hoja arrastra por tensión a otra molécula subsiguiente que se encuentra aún en los tejidos vegetales. Las raíces secundarias. Estas se originan de tejido meristemático lateral o de tejidos endógenos. Entre ellos podemos conseguir dos tipos. Si las plantas son espermatofitas, usualmente las raíces secundarias aparecen a partir del periciclo, pero si son pteridófitos, las raíces secundarias aparecen a partir de la endodermis. Otro tipo de raíces secundarias son las raíces adventicias. Estas no estrictamente aparecen a partir de la radícula, sino que pueden surgir de otros órganos de la planta, como el tallo y las hojas. Algunos tipos de raíces adventicias son las raíces aéreas y las raíces acuáticas. Otra característica relevante de las raíces de las plantas es que pueden establecer relaciones fúngicas en un proceso de simbiosis mutualista. Los hongos que establecen este tipo de relaciones con las raíces de plantas superiores se denominan como micorrizas. En este proceso, ambos organismos se benefician, ya que las micorrizas tienen la capacidad de capturar eficientemente minerales del suelo y de la atmósfera. Captura mayor cantidad de agua y evita el crecimiento irregular de bacterias. Por su parte, la micorriza también recibe beneficios, ya que construye todo un ecosistema en las raíces de la planta, se reproduce libremente y recibe nutrición de la materia vegetal en descomposición que allí se encuentra. Anatomía y morfología del meristema radicular. Desde el ápice de la raíz hasta aproximadamente 2 centímetros hacia arriba, podemos distinguir diferentes estructuras y diferentes zonas de maduración. Como podemos observar en esta imagen, el meristema radicular tiene 3 zonas de diferenciación: zona meristemática, zona de elongación y zona de maduración. A medida que los tejidos se hallan más próximos hacia el ápice radicular, podemos observar menor diferenciación, como por ejemplo la protodermis, el meristema fundamental y el procambium, así como también el centro quiescente y el meristema radicular. Por su parte, en las zonas más diferenciadas sí podemos distinguir tejido especializado como la epidermis, la estela, el córtex o tejido fundamental y los pelos radiculares. Zona meristemática es una zona de intensa actividad meristemática que tiene su origen en el protomeristema. El término protomeristema hace referencia a que es el primer meristema, o sea, el primer tejido en crecimiento. La zona meristemática la podemos identificar porque por encima de ella encontramos al tejido quiescente y por debajo a la cofia o pilorriza. El tejido quiescente es un tejido inactivo de baja tasa de síntesis de ADN. Esto quiere decir que su ciclo celular es mucho más lento en comparación con las otras células. Puede durar entre 150 y 500 horas. Por su parte, la caliptra es un tejido
que está encargado de proteger al meristema. Este se origina del protomeristema en forma de filas radiales. La caliptra o pilorriza está constituida por células parenquimatosas. Estas se vacuolizan rápidamente y toman una forma redonda. Sus paredes celulares se vuelven mucilaginosas y de allí se secreta el mucigel, que rodea a todo el meristema de la raíz. Justo en la zona central de la caliptra podemos hallar una sedimentación de amiloplasma. Estos corpúsculos tienen la función de activar la señal que le indica a la planta en qué sentido va la fuerza de gravedad. Este fenómeno se denomina como geotropismo positivo. Zona de elongación. En esta área las células se dividen y se alargan activamente. Sus tejidos se caracterizan por presentar una diferenciación básica, que se divide en protodermis o primera dermis, procambium o primer meristema vascular y el meristema fundamental que dará origen al córtex. En esta zona aún no hay empaquetamiento de los haces vasculares y tampoco hay presencia de pelos radiculares. La zona más distante al meristema apical de la raíz es la zona de maduración. Esta se clasifica en 4 zonas: zona de diferenciación, zona de pelos radicales, zona de ramificación y zona de transición. Como su nombre lo indica, la zona de diferenciación se caracteriza porque empiezan a aparecer los primeros tejidos maduros. Entre ellos tenemos al periciclo como el primer tejido que comienza a diferenciarse. Luego le sigue el floema y posteriormente el xilema y la endodermis se diferencian al mismo tiempo. Zona de pelos radicales. En esta área comienzan a diferenciarse y a aparecer los primeros pelos radicales. Estos cumplen la función de absorción de agua y minerales y se originan del tejido epidérmico de la raíz. En la mayoría de las plantas, los pelos radicales presentan una estructura unicelular y además tienen una longitud entre 80 y 150 micrómetros. Los pelos radicales presentan una distribución asimétrica de sus orgánulos. Usualmente en la base de crecimiento podemos conseguir al núcleo, mientras que el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplasmático se encuentran hacia la zona terminal del pelo radical. La duración de los pelos radicales es muy corta, tan solo algunos pocos días. Si el pelo radical muere, pero la pared queda intacta, esta se suberifica y allí reaparece un nuevo pelo radical. Mientras que si la pared se destruye, emerge un nuevo pelo radical desde la base de crecimiento de la raíz. Zona de ramificación. Ocurre por encima de los pelos radicales, a partir de la formación de las raíces laterales que provienen de los meristemas laterales. Dependiendo del filum de la planta, las raíces laterales pueden originarse de diferentes tipos de tejidos. Si la planta es espermatofita, el tejido que dará origen a las raíces laterales es el periciclo, pero si la planta es espermatofita, dará origen la endodermis. El crecimiento de las raíces laterales responde al fenómeno de plagiogeotropismo. Este tipo de crecimiento se caracteriza porque la raíz lateral crece en un ángulo más estrecho en relación al crecimiento de la raíz principal, mientras que el ángulo es más pronunciado en relación a la base de crecimiento de la raíz.